sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ¿Qué tal, amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos en esta semana que, bueno, con muchísima actividad en el plano internacional, muchas noticias, muchos acontecimientos. Empezamos este episodio con el himno de resistencia italiana ante el fascismo de, de, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? En la época de Benito Mussolini. Y bueno, pues evidentemente vamos a hablar el día de hoy de las elecciones en Italia, pero también vamos a hablar del resurgimiento de estos movimientos de ultraderecha que no solamente han llegado a Italia, ¿no? Los hemos visto en muchos países, en países importantes de la Unión Europea, donde por supuesto Bruselas y los organismos centrales de la Unión Europea están bastante preocupados justo por el radicalismo que pudiera implicar la llegada de estos gobiernos de ultraderecha a las naciones europeas. Pero resulta que justamente al inicio de la semana se daba a conocer la noticia de la llegada de la primer mujer italiana al gobierno de Italia. Giorgia Meloni, primera ministra italiana en la historia de Italia, que llega abrazada por un partido, Il Fratelli d'Italia, ¿no? que tiene además una influencia bastante importante de líderes políticos que no son tan carismáticos, ¿no? De Silvio Berlusconi, por ejemplo, ¿no? que tiene además una historia bastante compleja, lo mismo que Matteo Salvini, y que además no solamente tienen una historia dentro de la política italiana compleja, sino además con sus lazos hacia el exterior y bueno, con un gran impacto en el desarrollo de estas economías que en algún momento, ¿no? Se vincularon al desarrollo ruso, específicamente por los lazos y los vínculos con Vladimir Putin. Pues resulta que Giorgia Meloni es una mujer que llegó al poder después de muchos años de estar en el escenario político italiano. Ella tiene una gran trayectoria dentro de los movimientos de ultraderecha, ¿no? Desde los 15 años ha participado en el escenario político italiano, tiene más de 30 años de experiencia política y bueno, pues ella evidentemente es una mujer con una gran retórica que le sabe hablar a la clase trabajadora, que es percibida como una política disruptiva, que no habla desde el púlpito, es decir, que no repite mensajes incansables como los políticos tradicionales, sino más bien pues que es una mujer con bastante sensibilidad respecto a las necesidades de la clase trabajadora italiana. Y Giorgia Meloni llega en medio de una Europa bastante agitada, bastante preocupada en lo general, pues no solamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que en este espacio de Mis Ojos en el Mundo hemos comentado en varias ocasiones, sino también porque, dicho sea de paso, en esta semana también se dio a conocer el daño que tiene la línea de gas natural que atraviesa Europa, que bueno, pues por supuesto pone en entredicho y en vulnerabilidad las políticas energéticas de los países más importantes del mundo, empezando por Alemania. Este daño a las líneas de gas natural, pues incluso podrían dañar el suministro de gas natural hacia Europa por los próximos 20 años. Y resulta que
la llegada de Meloni, ¿no? O la Meloni, como le llaman en Italia, pues preocupa no solamente por el corte ultraderecha y ultraconservador que tiene su gobierno y su ideología política, sino por su visión antiglobalizadora, antirregionalista, y que pudiera en algún momento desatar la especulación de la posibilidad de que ella encabece la salida de Italia de la Unión Europea. La agenda social de Giorgia Meloni es una agenda muy controvertida, es una agenda que llega además 100 años después de la llegada de Benito Mussolini al gobierno italiano, con el mismo eslogan de campaña: Dios, la patria y la familia. Y empezamos este podcast con Bella Ciao, ¿no? Les decía, este himno de resistencia italiana, porque a Italia le costó mucho superar al fascismo. Italia logró unificarse no solamente en idioma, sino en un proyecto político a través de un referéndum para votar si la gente quería una monarquía o una república posterior a la época de Mussolini. La gente votó por la república. Y después vinieron, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron años de esplendor para Italia, vinieron años de crecimiento, de industrialización, y vinieron años de mucha bonanza y de abundancia económica. En los últimos años, la población italiana ha percibido una desaceleración, pero no es solamente en Italia. Lo que hay que comprender es que la desigualdad no es causada, o no necesariamente es causada por la globalización y la migración, es causada por la tecnología, por las brechas en educación. Italia hoy tiene más o menos un total de 60 millones de habitantes, la mayoría de ellos por arriba de los 35 años, es un país de adultos, de viejos, tiene poca población joven. Y eso también preocupa, por supuesto, porque de acuerdo a la agenda política de Giorgia Meloni, pues la política migratoria tendrá que ser mucho más intensa para poder disminuir el impacto de los regímenes exteriores que empiezan a mandar, ¿no? Migrantes, o que de alguna forma expulsan migrantes por las deficiencias económicas y los problemas, ¿no? económicos que se enfrentan hoy en día. Entonces, de alguna forma, la agenda se va construyendo de la siguiente manera. Por un lado, el querer regresar a Italia a una posición preferencial en el comercio. Regionalmente, Italia es la tercera economía más importante de la Unión Europea en la región, ¿no? Es decir, en la parte baja de Europa, Italia es la tercera economía más importante, más grande. Y una razón de esto es el turismo. Pero además, la producción que realiza en Italia la población migrante, pues es sumamente importante, de tal forma que no podría haber de tajo un cambio radical en la política migratoria, en tanto que lo que se busca es desarrollar una política integracionista que permita la movilidad con la Unión Europea. Si esto no sucede, entonces la Unión Europea, por supuesto, empezará a preocuparse mucho más de lo que ya está ahora. Otro factor importante que va perfilando la agenda política de Giorgia Meloni es la agenda social, la visión que tiene sobre los temas de género, sobre los grupos de la diversidad sexual, sobre las familias no tradicionales, ¿no? Las familias homoparentales, y sobre todo, pues la visión que se tiene sobre el consumismo y la influencia de patrones extranjeros sobre los patrones nacionales. A todas luces, una agenda ultranacionalista, muy conservadora, totalmente sesgada, digamos, a la opinión en temas coyunturales que hoy para la agenda global pues son muy importantes. Y a Giorgia Meloni le esperan muchos retos, ¿no? Así como lo hablamos en el podcast que trataba sobre Liz Truss, la primera ministra de Gran Bretaña, que además, dicho sea de paso, hoy vemos que ya empieza a un mes prácticamente de gobierno, ya empieza a verse los problemas que aquí mismo comentamos en este espacio, los problemas económicos y financieros que enfrentaría
Gran Bretaña derivados de Brexit. Bueno, imaginemos un escenario en el que Italia eventualmente salga de la Unión Europea. Pues para empezar, Italia no tiene la ventaja que tenía en su momento al salir de la Unión Europea Gran Bretaña, y es su propia moneda, ¿no? En Italia se hizo el cambio hacia euros, se dejó de acuñar la moneda italiana, muy a pesar de muchos grupos nacionalistas en Italia. Sin embargo, ¿no? Definitivamente hoy para Italia sería todo un reto volver a acuñar su propia moneda y tener las reservas federales suficientes para sustentar la moneda. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? con estos escenarios que, pues, si no fatídicos, sí son bastante complejos y que por supuesto pueden llevar a Italia a una crisis bastante importante? Pues resulta que en el caso más amable, Italia podría regresar, sí, a un escenario de más producción, de más movilidad, de mayor eficiencia económica, pero aquí hay algo que decir muy importante. No toda la gente, no todos los votantes, ¿no? en edad y en capacidad para elegir, votaron por este proyecto. En Italia hay un gran abstencionismo, y de toda la población que debía haber votado, pues menos del 40% acudió a las urnas y menos del 30% votó por Giorgia Meloni. Lo que quiere decir, por supuesto, que no es una votación significativa. Hay mucha gente que no está contenta con este proyecto, que no quería ese proyecto, pero simplemente se abstuvo. Y bueno, a partir de la historia reciente, ¿no? 2015 particularmente, podemos hablar de cómo estos movimientos ultranacionalistas y populistas, por otro lado, ¿no? El partido Cinco Estrellas en Italia, pues golpeando duramente al establishment, ¿no? al orden institucional, político y económico en Italia, pues hizo prácticamente imposible la gobernabilidad en los últimos años. Italia ha pasado por un proceso bastante complejo en temas políticos, ha habido mucha inestabilidad, y el hecho de que hoy Giorgia Meloni esté apoyada y patrocinada por líderes políticos no muy deseables, pues también nos habla obviamente de la necesidad de confrontar las instituciones y confrontar los órdenes políticos que ya estaban existiendo. ¿Cuál es la esperanza en general de la gente? Pues que finalmente Giorgia Meloni cumpla sus promesas de campaña, que logre revertir ese atraso económico que se percibe en Italia, que haya mucho más trabajos, que haya menos migración, que haya mucho más estabilidad, pero sobre todo que Italia tenga una mejor posición respecto a los países de la Unión Europea. Y en ese sentido es, digamos, a donde apunta la preocupación del Parlamento Europeo, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer Europa para lograr equilibrar estas fuerzas? Porque hay que comentarlo, por ejemplo, ¿no? Este caso no es el único. En Suecia, el Partido Demócrata tiene raíces neonazis, y no crean que es un partido aislado, es un partido que ocupa el segundo en las posiciones de la influencia más fuerte en el Parlamento y en las decisiones políticas en el país. En otro contexto, pues está Polonia, está Hungría y por supuesto está Francia, con la influencia de Marine Le Pen, ¿no? Que en las últimas elecciones pues le hizo pasar un mal rato a Emmanuel Macron, y que estaba prácticamente hombro a hombro en la contienda por los escaños presidenciales y en el Congreso, ¿no? Justamente eso es lo que nos lleva a pensar que para la Unión Europea el momento de crisis social y político más importante es justo ahora, no solamente por la guerra de Rusia hacia Ucrania, no solamente por la crisis de los energéticos y la pandemia y la recesión económica y el Brexit, sino porque socialmente hay una convulsión importante, hay un
hay una preocupación no solamente por generar más empleos y mayor estabilidad económica, sino estabilidad social y sobre todo por bajar de intensidad estos movimientos extremos que hemos visto ya, incluso, ¿no?, lo que está ocurriendo en Irán, como todos los polos llevan siempre al colapso y a la destrucción del tejido social dentro de los países. El ser humano, ¿no?, en sociedad debe convivir en puntos medios, es decir, generando alianzas, generando acuerdos, generando contrapesos. Y en estos casos, los regímenes de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no?, pueden no solamente romper los equilibrios y romper estos acuerdos, sino que además pueden iniciar regímenes bastante complejos para el desarrollo libre del ser humano. Y en ese sentido debemos apuntar claramente que para lograr una estabilidad social a nivel global, pues se requiere de mucho trabajo, de mucha tolerancia, de mucha flexibilidad, pero también se requieren de grandes voluntades y de suma de esfuerzos. Esperemos, por supuesto, que Italia, que es un país maravilloso, ¿no?, con grandes posibilidades de desarrollo, logre estabilizar estas fuerzas y no caer en estos radicalismos tóxicos, ¿no?, que pueden dañar el tejido social y romper los equilibrios entre los grupos sociales. Esperemos que Giorgia Meloni pueda tener un excelente desempeño al frente del gobierno italiano, pero además que logre los acuerdos necesarios con la oposición, porque ya hemos visto en otros escenarios que cuando no hay contrapesos y no hay respeto a todas las opiniones, entonces empieza a perder el valor de la democracia. Con esto me despido, cerramos este capítulo y les agradezco como siempre su atención. Muchas gracias por escuchar Mis Ojos en el Mundo. Hasta la próxima. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, académica y empresaria.